como ya saben, esta es la tercera semana en la cual ya estamos en esta serie que estamos llevando sobre la armadura de Dios. Y precisamente la tercera y última, el último mensaje en relación a lo que se refiere a la lucha del creyente. Hemos visto que al existir una guerra espiritual, lo que hablábamos hace un par de semanas, existe una guerra espiritual y nosotros no podemos ignorar la realidad de que vivimos una guerra espiritual constantemente. Es tener el completo desconocimiento de un principio importantísimo que muestran las Escrituras. Al no ser consciente que nosotros vivimos en una guerra espiritual, es tener un completo desconocimiento de un principio que encontramos en la Biblia. Varios pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos muestran este principio. Por ejemplo, voy a leer, porque Josué capítulo 5, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió Josué, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿Qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Vemos que este principio desde el Antiguo Testamento de que ya nos encontramos en una guerra. Otro pasaje también en las Escrituras, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En el Nuevo Testamento también encontramos que estamos en un ambiente de una guerra espiritual. Y precisamente en el capítulo que estábamos leyendo encontramos esto, Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por último también encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos encontramos constantemente en un ámbito de una guerra. Curiosamente, esta guerra no es una guerra física, sino se desarrolla esta guerra en un ámbito espiritual. Y por lo tanto, el hombre, que muchas veces cuando enfrenta batallas y guerras usa armas físicas, pues se encuentra incapacitado para enfrentar esta guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque esta guerra es espiritual y no física. Y por lo tanto las armas que usa no son armas físicas, sino son armas espirituales. El ignorar en que vivimos en una guerra espiritual es ignorar un principio importante en las Escrituras, y esto es la guerra espiritual. Actualmente nos encontramos en una guerra espiritual fuerte, una guerra espiritual diaria. Un escritor, A.W. Tozer, dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: en este mundo, dijo que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la mayoría de los cristianos. Lo vuelvo a repetir. Él dijo que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos piensa que está en un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla.
al ignorar este principio que nos encontramos en una guerra espiritual, ahora podemos comprender mejor por qué el único que puede proveernos de esos armamentos espirituales es Dios. Lo encontramos en su palabra. Precisamente por esa razón, y siendo tan importante para nosotros que vivimos constantemente en un ámbito de una guerra espiritual, tenemos que asirnos de toda la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo en estos pasajes que acabamos de leer y con lo que hemos venido meditando en las 2 últimas semanas. Ahora puede preguntarse usted, ¿por qué tiene más derrotas en su vida cristiana? Porque está íntimamente relacionada nuestras pérdidas, hablando en el sentido de las luchas, nuestras caídas, con cómo estamos nosotros revistiéndonos con toda la armadura de Dios. Y esto implica, como lo vimos semanas anteriores también, cómo estamos desarrollando nuestra vida cristiana. Estos hábitos de gracia o medios de gracia, como Dios ha provisto para el creyente, como es la oración, el estudio de la palabra, la comunión en la iglesia, son tan importantes para el creyente. Y si no está siguiendo los consejos de Dios en su palabra, es más que fijo que va a caer. En esta mañana vamos a ver que nos encontramos en un ámbito de una guerra espiritual. Lo vimos las semanas anteriores, pero hoy vamos a enfocarnos en una palabra importante que encontramos en estos pasajes. Precisamente el apóstol Pablo, 3 veces en este capítulo 6 de Efesios, encontramos una palabra que está en un sentido imperativo, y lo encontramos en los pasajes que acabamos de leer. Efesios 6, versículo 10. Esta palabra es estar firmes. Esta palabra estar firmes lo vamos a encontrar 3 veces en el capítulo 6 del apóstol Pablo. ¿Y por qué razón el apóstol Pablo usa esta palabra 3 veces en el mismo capítulo? Tiene un propósito y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Por ejemplo, lo encontramos al final del versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Asimismo, encontramos esta palabra estar firmes en el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Nuevamente encontramos esta palabra. Y al principio del versículo 14 encontramos también esta misma palabra. Estén pues firmes. El apóstol Pablo usa esta palabra, este imperativo 3 veces como un propósito para exhortar a la iglesia a que ellos se encuentran en una guerra espiritual. Y por lo tanto es imperativo para el creyente, para la iglesia, que puedan estar firmes. Ya habíamos mencionado también anteriormente que esta lucha o guerra espiritual es una guerra real. Es algo tan real esta batalla espiritual. Pero esta batalla espiritual se da en una atmósfera espiritual. Y como ya lo habíamos mencionado, por lo tanto, las armas por las cuales tenemos que usar son armas espirituales. Por esa razón, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, contra los ataques del diablo, contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, es tan importante para el creyente que pueda revestirse de toda la armadura de Dios. En esta mañana nos vamos a enfocar
en desarrollar esta palabra, estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? ¿Qué significa para el creyente que tiene que mantenerse firme? Porque debemos creer en Dios verdadero. Como mencioné, 3 veces el apóstol Pablo usa esa palabra. Esa palabra en griego significa estar establecido, estar de pie, mantenerse firme en la batalla. Cuando unos soldados enfrentan una batalla o una guerra, es posible que puedan mantenerse dormidos, quedarse dormidos. ¿Qué es lo que pasa si una persona que está, o un soldado que se encuentra en una batalla se queda dormido? Inmediatamente lo que va a suceder es que esta persona va a caer muerta. Porque un soldado no puede darse el lujo de, en un ámbito de una batalla, de una guerra, desconcentrarse o quedarse dormido. Inmediatamente, como se dice, se lo bajan. No cabe la menor duda que para el cristiano, para que pueda sobrevivir en esta guerra espiritual, necesita estar firme, necesita mantenerse firme en la batalla, necesita estar de pie, mantenerse despierto. Ahora, estar firme no solamente implica una postura de manera defensiva, es decir, defenderse de los ataques. En este caso, que se refiere el apóstol Pablo usando esta analogía de la armadura de Dios, y vamos a encontrar en los pasajes, y en las semanas posteriores vamos a desarrollar este tema, donde por ejemplo habla acerca del escudo. ¿Por qué razón? Porque con un escudo el creyente se cubre de los ataques de Satanás. Pero no solamente el apóstol Pablo se refiere a esta palabra estar firmes en un ámbito de una postura defensiva, sino también ofensiva contra los enemigos sobrenaturales. Por esa razón es que debemos permanecer firmes. Un soldado no solamente se cubre de poder ser herido y caído muerto, sino tiene que atacar también. El creyente se le ha otorgado por gracia la armadura de Dios para que se pueda defender de los ataques, pero no solamente eso, sino también para que pueda tomar una postura defensiva ante esos ataques. Precisamente la palabra que usa el apóstol Pablo, permanecer firmes o estar firmes, implica eso. Implica estar en una postura defensiva, pero a la vez también una postura ofensiva. Y vamos a ver un poco más qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. En primer lugar, podemos permanecer firmes poniéndonos la armadura de Dios. Versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, contra los ataques del diablo, contra las acechanzas del diablo. Significa esa palabra insidias en la versión que estamos usando ahora. Habíamos mencionado también que el soldado que iba a la guerra debía de ponerse toda su armadura. Imagínense si un soldado que va a la guerra va sin su chaleco antibalas. Uy, no, me olvidé, estaba tan apurado que me olvidé llevar mi chaleco antibalas. Lo más probable es que inmediatamente un descuido, pues le caiga un balazo y ahí no más queda. Aquí el apóstol Pablo menciona en el versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios. No dice revístanse con una sola parte de la armadura, sino dice con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y dice, usa también este imperativo, revístanse, háganlo. No le está diciendo, si quieren ustedes puedan considerar hacerlo.
Si desean como una recomendación, pueden usarlo. Si no, es imperativo lo que usa el apóstol Pablo acá, decir, revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Contra los ataques del diablo. El cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios. Si he sido bendecido con una herencia, si yo me acerco a alguna entidad y yo digo, mi papá o mi abuelo o una tercera persona me ha concedido parte o toda su herencia, si no tengo un documento de por medio, ¿cómo yo puedo reclamar esa herencia? Es imposible. El apóstol Pablo, más abajo, en ese mismo capítulo, del capítulo 1, menciona que nuestra garantía de haber sido unido a Cristo son las arras de su espíritu. Pero él menciona, el apóstol Pablo en ese capítulo 1, que inmediatamente que somos unidos a Cristo, Él nos da de su espíritu. ¿Y cuál es esa garantía? Somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, es interesante cómo el apóstol Pablo usa eso y nos dice que el Espíritu Santo no es el quien sella, sino que el Espíritu Santo es el sello. Hay mucha diferencia en eso. Hay mucha diferencia. Yo puedo sellar un documento que cualquier persona puede firmar, yo solamente uso un sello. Pero si mi huella digital, por así decirlo, es la garantía, mi huella digital es el sello, ya hay mucha diferencia. Precisamente el apóstol Pablo menciona de que el Espíritu Santo es el sello. Por lo tanto, el cristiano que vive pobremente, como mendigo, hablando de manera espiritual, lo hace por desconocimiento, porque inmediatamente que es unido a Cristo, ha tomado toda la herencia en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por esa razón, el que conocer la verdad de quiénes somos nosotros en nuestra unión con Cristo y viviendo conforme a nuestra nueva identidad, porque los que están en Cristo, dice el apóstol Pablo, son una nueva criatura. No solamente tenemos que conocer cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, sino también tenemos que vivir esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y esta es la clave para ponernos toda la armadura de Dios. Para muchos es fácil decir, bueno, mira, yo soy cristiano. Pero la diferencia muy abismal se encuentra en que uno, sin necesidad de decir soy cristiano, vive como tal. Por eso es tan importante que nosotros vivamos conforme a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo menciona también que esta armadura de Dios es el equipo que acompaña al cristiano, y no es un armamento, no es una armadura que se desgasta con el tiempo, sino que acompaña al creyente por toda la vida y en ningún momento se desgasta. ¿Por qué razón? Porque ha sido provista por Dios. Y es el Señor el que provee el poder divino para esta lucha. Judas 24 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarnos a ustedes sin caída y para presentarnos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria, con gran alegría. Dios Jesucristo es poderoso para presentarnos delante de Dios sin mancha. Por esa razón es que únicamente por medio de Jesucristo nosotros podemos obtener el perdón de Dios.
Por eso únicamente por medio de Jesucristo todos nuestros pecados pueden ser perdonados. No existe otro medio. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si que no es únicamente a través de mí. No existe otro medio. Por esa razón es que nuestras buenas obras no son suficientes para poder agradar a Dios. Porque la única obra suficiente ya la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, al ser obediente a su Padre y al morir en lugar nuestro en la cruz. Y por medio de esa obra, y nosotros reconociendo nuestra incapacidad delante de Dios de poder acercarnos a Él por nuestros propios medios y creyendo únicamente en Jesucristo, es por esa razón es que Cristo tuvo que venir a esta tierra, porque el hombre no podía, estaba incapacitado de poder reconciliarse con Dios. Por eso que Cristo tuvo que cumplir todo en nuestro lugar. Vemos en cómo nosotros podemos permanecer firmes en esta guerra espiritual, poniéndonos toda la armadura de Dios. Pero ¿cómo debemos de luchar de manera específica? ¿Cómo es posible que nosotros podemos luchar? Esta lucha se presenta en dos aspectos importantes. En primer lugar, tenemos que estar firmes para resistir al enemigo. Y lo hemos visto, Pablo repite 3 veces esta expresión de estar firmes, versículo 10, versículo 11, versículo 13 y versículo 14. Estar firmes. Precisamente eso es importante, es fundamental que nosotros estemos firmes para resistir al enemigo. Tenemos que plantarnos con firmeza para mantenernos conquistados por Cristo. Si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, si nosotros obedecemos lo que dice su palabra, pues nosotros vamos a permanecer firmes. Y esta firmeza de la que habla el apóstol Pablo no es algo que nosotros podamos hacer. Es muy importante que nosotros consideremos eso. Porque si nosotros creemos que nosotros podemos enfrentarnos a la batalla y permanecer firmes sin caer, pues estamos completamente confundidos. Pablo, en los versículos que acabamos de leer, dice, versículo 10 del capítulo 6, por lo tanto, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en el Señor. ¿De quién proviene esa fortaleza? Del Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. Empieza diciendo de que si tú te presentas a esa guerra espiritual, a esa batalla, en tus propias fuerzas vas a perder. Por eso es tan importante que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me continúa diciendo en el versículo 11, el propósito por el cual nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, revistiéndonos con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las insidias de Satanás. ¿Y por qué es importante que nosotros consideremos que debemos estar firmes, pero no por nuestra propia fuerza, sino por lo que ya hizo Jesús en la cruz? Nuestra guerra ya ha sido peleada y ganada por Jesús. No es que nosotros estemos batallando en una guerra que no tenemos posibilidad de ganarla. Jesucristo ya la ganó, resucitando de entre los muertos, pisando la cabeza de la serpiente como promesa que hizo en el jardín del Edén. Dios mencionando al castigo a la serpiente por haber tentado a Eva, ejecutando esa sentencia que un día un hijo de Eva iba a pisar su cabeza, y esto representaba a su resurrección. Pero
la serpiente iba a morder su talón. Es decir, este hijo de Eva iba a morir, pero después iba a resucitar. Nuestra guerra ya ha sido peleada y ganada por Jesucristo. Y esta guerra, esta batalla, Él la peleó solo. Él la peleó solo. Y derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Mientras clavaba al Señor Jesucristo en la cruz, mientras Él derramaba hasta su última gota por nosotros, Satanás pensaba que estaba ganando esta guerra, pero no se esperaba de que al tercer día nuestro Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, esa cruz, no por la cruz física, sino por el sacrificio de Jesús, es algo tan maravilloso para nosotros. Nuestro David venció a Goliat. Nuestro Señor Jesús venció a Satanás. Cristo recuperó lo que habíamos perdido en la caída de Adán. ¿Qué habíamos perdido? Habíamos perdido la comunión con Dios. Él reconquistó nuevamente ese territorio espiritual que se había perdido en la caída de Adán. Él reconquistó todo eso para nosotros ahora. Por esa razón es que nuestra lucha consiste en estar firmes y no retroceder para mantener el territorio que Cristo ya ha recuperado. Pero ¿de qué manera nosotros podemos estar firmes y avanzar esta guerra que ya Jesús venció en la cruz? ¿Cómo es posible? Revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Hablábamos hace un par de semanas que, si bien es cierto, Satanás ha sido derrotado en la cruz, pero él sigue siendo el príncipe de esta tierra. Por lo tanto, tiene dominio sobre esta tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, como lo ha prometido, pues Él va a ser enviado directamente al infierno. Y eso es una promesa. Por lo tanto, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque era consciente de que se encontraba en una guerra espiritual. El apóstol Pablo era completamente consciente del poder de Satanás. Él era consciente. Nosotros tenemos que ser conscientes también que Satanás es real y que esta guerra espiritual es real. Por lo tanto, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos que tomar toda la provisión que Dios nos ha dado en Jesucristo. Tenemos que resistir hasta el fin. En el versículo 14 de este pasaje que estamos viendo, no vamos a meditar en este versículo, pero es importante porque vamos a encontrar esta palabra también: estar firmes. Estén pues firmes. Sigue manteniendo este tono imperativo que utilizan los jefes militares cuando dicen a sus soldados: firmes. De igual manera, para nosotros es importante que nos mantengamos firmes, pero no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de nuestro Señor. Tenemos que permanecer firmes para resistir al enemigo, pero también tenemos que permanecer firmes para encarar esta guerra, pero ya a la ofensiva, para nosotros asirnos de toda la armadura de Dios para poder
no solamente contrarrestar los ataques de Satanás, sino también atacarlo. Versículos 12 y 13, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Nuevamente encontramos esta palabra, estar firmes. Satanás no quiere guerra nada más, él quiere vencer. Quiere hacernos engañar, quiere engañar al creyente al mostrarnos de que nosotros estamos perdiendo esta guerra, haciéndonos creer de que Jesucristo no la venció. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de qué manera su palabra lo está. Y si nosotros no estamos estudiando su palabra, si nosotros no estamos meditando, escudriñando las Escrituras, vamos a ser engañados por Satanás. Así como Satanás engañó a Eva desde el principio. La Biblia dice que Satanás es mentiroso desde el principio, es engañador desde el principio. ¿Y cómo lo demuestra? Engañó a Eva haciéndole creer de que si comía el árbol del fruto, el fruto del árbol que Dios le había prohibido, ella iba a ser como Dios. Dios le dijo, si comes del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Satanás le dijo, no vas a morir, vas a ser como Dios. Eva creyó esa mentira. Satanás, el día de hoy, sigue engañando a las personas, haciéndole creer que viviendo en ese estado en el que están, sin considerar a Dios y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, sigue engañando a las personas, cubriéndolos con un velo los rostros, sus ojos que no le permite ver que resplandezca la luz del Evangelio. Pero bendito sea Dios que un día alguien nos compartió la palabra de Dios, nos compartió el Evangelio, y ese velo, esas gafas que nos impedían ver la hermosura del Señor Jesucristo, una vez fueron quitados. Fueron quitados y nosotros inmediatamente pudimos ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nosotros despreciábamos, aquel que nosotros decíamos muchas veces, no, yo no quiero que estés en mi vida. Aquel mismo Señor, ahora nosotros lo consideramos nuestro Señor y Salvador. No por nuestra obra, sino porque el mismo Dios fue el que quitó esa venda de nuestros ojos y puso fe, derramó fe en nuestra vida para que nosotros podamos creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo me pregunto ahora, aquellas personas que están viviendo en esta guerra espiritual, que están siendo engañados por Satanás, haciéndoles creer que en el estado en el cual ellos están viviendo está normal, que tienen que seguir así, que está bien, no escuches a esos cristianos que te hablan esas cosas, tú sigue tu vida como lo estás haciendo, disfruta de este mundo que te trae placeres. Sí, no podemos negar que este mundo trae placeres, pero esos placeres son temporales. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Los reinos caen, el dinero se acaba. La vida es quitada. Nada nos pertenece a nosotros. Aquellas personas que son engañados continuamente por Satanás no pueden ver la hermosura de Cristo. No quieren hacerlo. Si hoy, en este lugar, están escuchando este mensaje, yo les ruego en el nombre del Señor que puedan escuchar este mensaje, que puedan abrir sus ojos y puedan recibir este mensaje de salvación para su vida.
Satanás tiene dominio sobre este lugar, pero no sobre los hijos de Dios. Por lo tanto, revistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra los ataques del diablo, contra los engaños de Satanás. El Señor nos ordenó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mundo no es de Satanás, es de Dios. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y quiénes más? Y todos los que en él habitan. ¿Quiénes habitan en el mundo? Todos nosotros. Por lo tanto, a todos nos pertenece el Señor. No, yo hago con mi vida lo que quiera. Yo puedo hacerme todo lo que yo quiera en mi cuerpo. Si yo quiero, puedo decidir si esa vida que está creciendo dentro de mi vientre, yo puedo decidir sobre esa vida. Si quiero, la tomo. Si no, no. La Biblia dice todo lo contrario. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el único dador de la vida y es el único el que puede quitarla. Todas las personas en este mundo han sido creadas por Dios y para Dios, pero ellos no lo saben. ¿Por qué razón? Porque están siendo engañados por Satanás. La mayoría no conoce a Dios ni su propósito para sus vidas, pero hoy el Señor está teniendo misericordia con las personas y les está diciendo cuál es su propósito en esta vida. Y el propósito de Dios, dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1. La primera pregunta dice: ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Es glorificar su nombre. Siguen viviendo en tinieblas, cuando hace más de 2000 años vino la luz a este mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Tristemente, muchos cristianos viven hoy en tinieblas también. Hermanos, es muy importante de que nosotros nos revistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Si tú quieres estar firme, tienes que ponerte, revestirte toda la armadura de Dios. En el versículo 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Hay una hermosa promesa de parte de Dios en que Dios va a exaltar a todos sus hijos en el tiempo debido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Mientras el mundo dice que aquellas personas que se humillan, pues son de lo peor. ¿Cómo no puede ser posible que te puedas humillarte delante de otras personas? No, eso no lo hagas. Tú eres un campeón. La Escritura dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. El mismo Señor Jesucristo enseñó ese principio de sumisión, y el ejemplo fue su propia vida. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino yo he venido para servir. Todo aquel que quiera considerarse importante en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. ¿Cómo lo demostró? Lavando los pies de sus discípulos en sumisión. ¿Qué significaba en ese tiempo lavar los pies de otras personas? Era normal de que una persona en los tiempos del Señor Jesús, cuando recibía visitas, sus sirvientes inmediatamente en muestra de sumisión del dueño de la casa,
en muestra de sumisión le lavaba los pies. Pero ¿quién lo hacía? Los sirvientes. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos en señal de sumisión. No solamente dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, sino lo demostró también con su propio ejemplo. Ahora nosotros no queremos servir a los demás. Ahora nosotros decimos, no, que los sirvan otros. ¿Yo por qué tengo que servir? ¿Por qué yo tengo que compartir mis riquezas con los demás? ¿Por qué yo tengo que dar de comer al pobre? ¿Por qué yo tengo que amar a mi hermano que se comporta así, así, así? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Pues hay premio, hay a su debido tiempo. El creyente que es fiel hasta el final va a ser premiado por Dios. Estas promesas nos animan. No sabemos cuándo será, como menciona las Escrituras, a su debido tiempo. No sabemos, pero sabemos que es una promesa y sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. No es como nosotros, que prometemos algo, a veces lo cumplimos, pero a veces no lo hacemos. Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa? Que nunca cambia. El hombre cambia constantemente. A veces estamos en un estado de ánimo así, como que ni siquiera me mires, ¿no? Pero Dios nunca cambia. Él siempre cumple sus promesas. Y por eso que personalmente me da la seguridad de confiar en ese Dios que habla la Escritura. Por esa razón es que me da confianza, no solamente en confiar en ese Dios, sino servirle a Él. Porque Él se merece toda la gloria, toda la honra de parte nuestra. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos firmes, porque los días son malos. Pero cuando haya resistido hasta el final, habiéndolo hecho todo, versículo 13, estar firmes. Dios, en su inmenso amor, demostró ese principio de sumisión. Demostró que Él es Dios y no nosotros. De que a Él le pertenece toda la gloria y honra nuestra. Estemos firmes, hermanos. Estemos firmes. Vamos a ver. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es como espada de doble filo, que penetra las coyunturas, que penetra hasta los tuétanos, para nuestro bien. Gracias porque tu palabra no solamente es palabra de exhortación, sino también palabra de consuelo y esperanza. Porque encontramos esperanza en Jesucristo. Porque hemos encontrado, Señor, gozo, paz, justificación. Hemos sido santificados por Jesucristo. Por medio de Él hemos recibido la vida eterna. Te damos las gracias por ello, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas a bien ayudarnos a estar firmes. Ayúdanos, Señor, para revestirnos con toda la armadura de Dios, para poder estar firmes. Ayúdanos, Señor, a que podamos creer en tu palabra y creer lo que ella dice al respecto. Guíanos, bendito Dios, a continuar este camino, a enfrentar esta guerra espiritual con los recursos que tú has provisto para nosotros, y nos guíes a poder tomarlos para nosotros.
para poder enfrentar esta guerra espiritual. Gracias por todo, bendito Dios. A tu nombre sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.